Gloria a Dios por este tiempo que hemos pasado alabando al Señor. Amén. Bendito eres, Señor. Bien, pues hoy que estamos en noviembre, que estamos iniciando el mes de noviembre, 2 de noviembre del 24 se está haciendo estamos llevando a cabo esta reunión. Y pues yo creo que es algo muy importante platicar de lo que vive el mundo, de lo que hace la mayoría de la gente y lo que dice la palabra de Dios. Hoy 2 de noviembre, aquí en México se celebra el Día de los Muertos, noche de Halloween, las costumbres que se van tomando, que se van adoptando. Nosotros hoy celebramos la vida, hoy celebramos lo que es la vida, Jesucristo, celebramos a nuestro Señor, porque Él es vida, Él es luz, y todo lo demás, todo lo que se celebra normalmente hoy 2 de noviembre pues se celebra la muerte, se celebra, ayer se estuvieron celebrando las tinieblas, donde quiera se veían calaveras, cosas de muerte, todo lo que es negro, oscuro y cosas así. Pero nosotros somos hijos de luz, dice la palabra de Dios. Somos hijos de Dios y andamos en luz. Y la tiniebla no tiene lugar con nosotros. Nosotros, los cristianos, nosotros que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, no tenemos por qué seguir las corrientes de este mundo. De acuerdo, muchas costumbres sí son de acuerdo a la palabra de Dios, pero muchas, la mayoría, no lo son. No lo son. Y hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver algunos versículos que nos hablan al respecto. ¿Están de acuerdo? Ustedes que están por ahí viendo este video, les invitamos a que se suscriban al canal si no lo han hecho y que den clic ahí a la campanita y den like a estos videos para que otras personas también pues sean bendecidas. Amén. Dios les bendiga. Bien, los invito a irnos a la Biblia, ahí en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 14 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Creen en Dios, creen también en mí. Está hablando Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Juan 14:6 dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bendito sea Dios. Él, Jesucristo, nos está diciendo por medio de su palabra que Él es la vida. Hay un tema muy importante. Hay algo muy importante en esto de la muerte, de los muertos. Con todo respeto les comparto a lo que yo he entendido sobre la palabra de Dios. Cuando
alguien se muere en Cristo, cuando alguien se muere después de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como su Salvador, cuando ha tratado de hacer su voluntad, cuando ha tratado de obedecerlo, pero pues llega la muerte, no hay que temer. No hay que temer, sino todo lo contrario, hay victoria. Hay victoria en Cristo Jesús, porque aquella persona no se murió sin haber obtenido la vida eterna, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por eso aquí dice, aquí nos acaba de decir Jesús, por medio de su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Hay veces nos vamos buscando otros caminos, nos vamos buscando una religión aquí, otra religión más allá, otra verdad que esta es la verdad. No, Jesucristo es la única verdad, Jesucristo es el camino y Jesucristo es la vida. No hay, como acabamos de leer ahorita, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, miren lo que dice en Juan 11, 25, ahí un poquito, unas 2 hojas atrás. Aquí estamos viendo una escena donde había muerto Lázaro. Lázaro era amigo de Jesús, hermano de Marta y de María. Jesús estaba en otra localidad, no estaba por ahí. Cuando él murió y le mandaron llamar, Marta y María le mandaron llamar, pero él se dilató unos días. No fue inmediatamente, tardó para ir allá con ellas. Cuando llegaron, pues ya Lázaro ya estaba inclusive en el sepulcro. Ya Lázaro había muerto, ya lo habían vendado como acostumbraban y ya lo habían metido al sepulcro y le habían puesto una piedra como se acostumbraba. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y sigue diciendo en el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estamos hablando de una vida en el Espíritu. Porque muchos dirán, no, pues si todos yo veo que se mueren, se entierran y se descompone lo que es la materia, lo que es lo físico. Pero aquí la palabra de Dios es espíritu y se está refiriendo en el espíritu, en lo espiritual. Entonces, es lo que les decía ahorita, si alguien se muere creyendo en el Señor Jesús, con Él en su corazón, tratando de obedecerle, tratando de hacer su voluntad, no morirá. Espiritualmente no morirá, sino que estará eternamente con Él. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
¿Crees esto? Hace una pregunta el Señor. ¿Mm? De modo que si estamos ahorita que estamos aquí vivos, que estamos acá, que estamos viendo, creemos en nuestro Señor Jesucristo, el día que por alguna razón se nos acabe el cuerpo, se acabe este conducto, este transporte donde se mueve nuestro espíritu, si se acaba, nuestro espíritu seguirá eternamente con Dios. ¿Mm? Por eso dice nuestro Señor, bueno, en otra parte que vamos a ir ahorita, dice que ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Mm? ¿Por qué? Porque ya no tiene poder. Jesucristo es el que venció la muerte. ¿Mm? Y Él es nuestro Dios. Él es a quien le seguimos. ¿Mm? Bendito sea Dios. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no Dios? Porque la palabra de Dios nos lleva a Jesús. Lo acabamos de leer. Lo acabamos de leer y en muchas partes de la palabra nos habla sobre eso. Nadie llega al Padre si no es por mí, dice ahí en Juan 14:6. Miren lo que dice en Juan, pero en la carta de primera de Juan 5:12. Desde 5:11, por favor. Primera de Juan 5:11. Hoy que muchos están hablando de muerte, nosotros hablamos de vida. Amén. Hoy hablamos de vida, vida en Cristo Jesús. Los últimos libros de la Biblia, Primera de Juan 5:11, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado. ¿Sí? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. Él es la vida. Él es la resurrección. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El 12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Más claro ni el agua. Si no tienes al Hijo, si no crees en el Hijo, no tienes vida eterna. Para tener vida eterna tenemos que tener al Hijo. No lo digo yo, lo acabamos de leer en su palabra. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Mm? Por eso es que somos cristianos, por eso es que seguimos a Cristo, por eso es que obedecemos a Cristo, porque Él es quien nos da vida y una vida abundante y una vida eterna. Pues bendito sea Dios. Y luego aquí más adelantito en el 5:20, ahí mismo, 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bendito sea el Señor. Y termina diciendo aquí esta carta, dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardado de los ídolos, o sea, cuidado con los ídolos, porque hay tanta forma de ideología, de idolatría. Pero Él es el único Dios, Él es el verdadero. Entonces, hoy celebramos la vida.
hoy celebramos a Jesús, a Jesucristo, que Él precisamente dio su vida por nosotros, para que nuestros pecados fueran perdonados y alcanzáramos vida eterna. Vamos ahora ahí a segunda de Timoteo 1:9. Desde el 7, de paso lo vemos. Segunda de Timoteo 1:7, desde ahí empezamos, por favor. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Bendito sea Dios. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Está diciendo aparentemente Pablo a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Bendito sea Dios. ¿Ve? Él fue el que abolió, canceló la muerte. Porque ahí en Romanos, ahí en el libro de los Romanos dice, el pago del pecado es ¿qué? La muerte. Entonces, al creer en nuestro Señor Jesucristo, ya no recibimos nosotros ese pago que merecíamos, porque Él pagó el precio por nosotros. Entonces, por eso dice aquí manifiesta, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por medio del Evangelio es que nosotros creemos en Él y tenemos pues vida eterna, tenemos inmortalidad. Entonces, el 9 al 10, entonces él ahí, aquí nos dice que por medio de la aparición de Él fue anulada lo que es la muerte y sacó a luz a vida. Miren lo que dice aquí en 1 Corintios 15, 20. Qué interesante, ¿qué son las primicias? ¿Qué entendemos por primicias? Yo creo que viene de primero, ¿verdad? Lo primero, las primicias de un árbol que empieza a dar frutos son los primeros frutos. Las primicias o lo primero, lo que va a ocurrir primero. Aquí nos dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de lo que durmieron es hecho. Es el primero, así como Él murió y resucitó. Esa es la primicia, es lo primero, como va a ser con todos los que en Él crean, con todos los que a Él le sigan. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios. ¿Por qué por Adán? ¿Por qué por Adán? Porque si nos vamos allá a los principios, a lo principio allá de la palabra de Dios, ellos fueron los que pecaron. Antes de eso no habían pecado, no habían cometido pecado. Había una armonía, estaba todo muy bonito, no había maldad, no había nada, nada entre Dios y el hombre, pero desobedecieron. Ahí Adán desobedeció, Eva, Adán desobedecieron y ahí obtuvieron ese paquete, de que el pago del pecado es la muerte. Entonces desde ahí entró la muerte, desde ahí empezó a hacerse realidad lo que la palabra de Dios dice. El pago del pecado es la muerte. Entonces por Adán entró la muerte, desde ahí empezó la muerte, empezaron a morir, empezaron a estar separados de Dios. Pero así como por Adán entró la muerte, así también en Cristo todos serán vivificados, dice aquí. Él hasta ahí llegó, la muerte, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él llegó a salvarnos para que nosotros no sigamos muriendo. Pero a cada uno en su debido orden, dice aquí en el 23. Cristo, las primicias. Primero Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Es lo último que va a destruir, es la muerte. Y luego ahí mismo, en el 15, pero en el 51, nos adelantamos un poquito, en el 51, 15:51. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar los ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Bendito sea Dios. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Esto corruptible, todo lo que es nuestro cuerpo, lo que podemos ver, es corruptible, es débil, se acaba, se enferma, se gasta. Pero seremos revestidos de incorrupción, de inmortalidad. Aquí dice, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Gloria a Dios. O sea, cuando se cumpla ya esta palabra, será sorbida, será acabada la muerte en victoria. El 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Entonces, por eso le decía ahorita, y le sigo diciendo, que nosotros celebramos la vida que Dios ya nos dio al creer en nuestro Señor Jesucristo. Cuando se muere un ser querido, a mí se me han adelantado hermanos, mi madre, pero yo tengo la gran dicha de celebrar la vida de ellos, porque ellos se murieron en Cristo, porque ellos tuvieron la oportunidad de conocer del Señor, de recibir al Señor, de aceptar al Señor en sus corazones. Entonces, sí se acabó se acabaron lo que son sus cuerpos, pero sus espíritus van a estar eternamente con el Señor. Entonces, ese es el reto, ese es el reto de cada uno de nosotros, que si no lo hemos aceptado a nuestro Señor, si no hemos creído en el Señor, si no tenemos al Hijo, ahí sí está peligroso. Ahí sí está peligrosa la situación. El que no tiene al Hijo no tiene a la vida. Acabamos de leer ahorita. Entonces, busquemos al Señor, pongámonos a cuenta con el Señor, aceptémoslo en nuestro corazón como nuestro Rey, como nuestro Señor, como quien ordena nuestras vidas, cada decisión, cada acción que sea conforme a su palabra, conforme a lo que Él dice. ¿Para qué? Para que cualquier día, cualquier momento que se llegue la hora, pues nosotros simplemente pasemos de una etapa a otra, a estar eternamente con el Señor. Amén. Entonces, dice ahí la palabra de Dios, ahora que vemos las corrientes de este mundo, vemos las costumbres, como les decía, dice ahí en Romanos 12:2, en Romanos 12:2, si quieren buscarlos ahí en la Biblia, dice que no nos amoldemos, que no nos conformemos, que no nos hagamos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no imites, dice ahí la palabra. No sigan el modelo de este mundo. No imiten, en otra versión creo que dice no imitan, no se amolden a este mundo. No sigamos la corriente a este mundo, sino que nuestro entendimiento sea renovado nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos mucho que hacer, tenemos que investigar. No podemos ir por la vida siguiendo el rollo, amoldándonos a las costumbres, a las cosas que se hacen, porque muchas de esas costumbres son peligrosas, tienen sus bases de ocultismo, sus
sus bases de las tinieblas, son parte de las tinieblas. Y desgraciadamente, pues uno se va, como ve que todo el mundo lo hace, la mayoría lo hace, pues es fácil seguirle la corriente. Pero ahorita acabamos de leer la palabra de Dios que el Señor nos dice que no nos amoldemos, que no nos conformemos, que no os conforméis a este siglo, sino que se nos vaya renovando nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Amén. En cada cosa, en cada costumbre, yo les invito a cada costumbre que no nada más porque sí sigan, no nada más porque sí sigan y copeen y adopten, sino que vamos investigando, vamos comprobando cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta? ¿Qué es lo que dice su palabra? Ahí en su palabra el Señor nos dejó toda la información necesaria. Hoy que se celebra, muchas gentes que celebran a los muertos, que hacen altares, que le llevan sus platillos que comía aquella persona, las bebidas que tomaba aquella persona, como creyendo que van a venir y van a probar, como tratando de darles un gusto, pero les invito ya por último a ir a una parte de la Biblia donde nos habla de eso, de unas personas que han muerto, que murieron, a ver qué hay, qué nos dice la palabra de Dios después de la muerte, a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver ahí en el libro, en el Evangelio de Lucas, por favor. Tengo entendido que es Lucas 19, es 16. Lucas, el Evangelio de Lucas 16, 19. Aquí dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Es tremendo el cuadro. Vemos dos personalidades, vemos dos hombres. Uno que era rico, muy rico, y hacía banquete, vivía desordenadamente, pero hacía banquete todos los días. Pero también por otro lado, había un hombre que era mendigo, que tenía llagas, que estaba ahí a la mesa, estaba esperando que cayera una migaja de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lambían las llagas, dice, como para concientizarnos de la situación que estaba viviendo este hombre. Dice, aconteció en el 22, estoy leyendo Lucas 16, 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vean lo que pasó, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ya desde aquí ya se ve la diferencia. Uno fue llevado por ángeles al seno de Abraham y otro fue nada más sepultado. Ya aquí ya empezamos a ver la diferencia. Y en el 23 dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Se está refiriendo al rico.
El rico, ahí en tormentos, ahí en el Hades, alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lo lejos allá a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, o sea, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Estaba gritando ese rico al padre Abraham: que venga Lázaro y que moje la punta de sus dedos en agua, porque estoy atormentándome, no aguanto. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, fíjense muy bien lo que dice aquí en el 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. O sea que ya no hay nada que hacer. Ya una vez que estás en un lugar, ya sea en un lugar o en el otro lugar, ahí vas a permanecer eternamente. Eternamente, ya estás destinado ahí. Más claro ni el agua. Aquí nos está diciendo la palabra de Dios. No es que hay que hacer esto, que hay que hacer esto otro para que pase. No se puede. Ya no hay nada que hacer. Ya después de muertos, ya después ya se acaban las oportunidades. Por eso tú que estás viendo, tú que estás aquí, que ahorita todavía estás vivo, todavía tienes la oportunidad. Todavía tenemos la oportunidad de recibir al Señor Jesucristo, de aceptarlo como nuestro Señor, de obedecerlo, de ponernos a cuentas con Él. Porque no sabemos el día ni la hora, no sabemos cuándo se acabarán las oportunidades. ¿Cuándo estaremos? Seguramente vamos a estar en uno de estos dos lugares. Ya sea en ese lugar de tormento donde estaba el rico, o ya sea en ese lugar glorioso donde estaba Lázaro, ahí en el seno de Abraham. Entonces, dice aquí estaba leyendo el 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. El 27, aquí vemos a un rico que ya no tiene nada que hacer, ya no puede hacer nada, pero se acuerda de que tiene familia, se acuerda que tiene hermanos, y entiende, muy tarde, pero entiende que ellos, si siguen de la misma manera actuando, van a ir a ese mismo lugar. Van a llegar a ese mismo lugar donde él ya está. Dice en el 27, entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, para que les hable, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Que les avise, porque de seguro si siguen viviendo así, van a venir a dar donde yo estoy. Entonces ya no puedo hacer nada, ya no se puede hacer nada por mí, pero mándales allá a Lázaro a que les testifique, que les advierta a mis otros 5 hermanos para que no le pase lo que a mí me está pasando. Dice, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, o sea, la palabra de Dios a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Ahí está la solución.
Ahí está, nada más cuestión de que tus hermanos oigan la palabra de Dios, entiendan la palabra de Dios. La palabra de Dios las va a llevar a Cristo. Porque la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Entonces, el 30 dice, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán cuando alguno se levante de los muertos. Y pues ya Jesucristo, ya leímos ahorita que Él ya había resucitado. Ella se levantó de los muertos y sin embargo muchos no creen. Muchos siguen yendo a ese lugar de tormento. Muchos siguen viviendo desordenadamente y sin creer en Él. Entonces, mi hermano, mi hermana, tú que me estás viendo por internet o tú que estás aquí, seguramente tú y yo vamos a ir a uno de esos dos lugares, a una de esas dos partes. Entonces, ahorita tenemos oportunidad. Estamos aquí, todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, arrepentirnos de lo que hayamos hecho mal en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Arrepentirnos y acercarnos, buscar al Señor Jesucristo, aceptarlo en nuestro corazón. Dice ahí en Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta y toca. Él está tocando. Él está tocando. Si ahorita tú estás viendo este video, si ahorita estás tú aquí, el Señor está tocando la puerta de tu corazón. Al que abre la puerta de su corazón, Él entrará en él. Yo entraré en él, dice, y cenaré con él. Entonces este es el día, este puede ser el día de tu salvación. Este puede ser el día donde se cambie tu trayectoria, donde tú tal vez ibas a ese lugar de tormento, pero por la gracia de Dios estás aquí, estás viendo este video y puede ser la diferencia. Acepta al Señor Jesucristo en tu corazón, pídele perdón por tus pecados y recíbele en tu corazón, ábrele la puerta, entrégale tu vida al Señor. Entrégale tu vida, entrégale tus planes, entrégale todo lo que eres, todo lo que tú eres, todas tus fuerzas, todos tus talentos, todos tus anhelos, entrégaselos a Él. Porque va a llegar el momento de que vamos a estar en uno de estos dos lugares como el que acabamos de leer. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que no nos pierdamos. ¿Y qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? Para creer en nuestro Señor Jesucristo. Ahorita leímos ahí en primera de Juan que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Yo quiero vivir. Yo creo que todos queremos vivir. Entonces, sigamos al Dios, al verdadero, al que es el camino, al que es la verdad y el que es la vida. Celebremos la vida en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Ahora que todo es increíble cómo cunden las tinieblas, cómo cunde lo malo, cómo entras a alguna tienda y ves telarañas, ves murciélagos, ves decoraciones tenebrosas, máscaras, todo lo que sea muerte, todo lo que sea feo. Se visten,
se visten las gentes. ¿Y cómo es posible que las cosas de Dios, las cosas, la verdad, no se hagan así? ¿Por qué no se entra a algún negocio? Siempre yo he pensado, ¿por qué no se entra a un negocio y ves una palabra de Dios? Ves un versículo por aquí, un versículo por allá, que eso es la verdad. Eso sí, a mí me ha tocado, he tenido la dicha de entrar a ciertos locales, a ciertos restaurantes donde sí se ve. Inclusive he entrado a mercados donde se escucha alabanza. Y digo, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué no? ¿Por qué no cambiar en lugar de esas costumbres paganas, esas costumbres que llevan esas son abominables ante los ojos de Dios? ¿Por qué no hacer costumbres que agradan a Dios? ¿Por qué no hacer cosas que agradan a Dios, que exaltan a Dios? ¿Por qué no le enseñas a tus hijos lo que la palabra de Dios dice? No le enseñes lo que el mundo. No lo mandes allá a seguirle las corrientes de este mundo, que no se acostumbren a lo que no es de Dios, sino que se acostumbren a lo que la palabra de Dios dice. Te lo digo en el nombre de Jesús. Yo sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo, yo sé que muchos van a criticar, pero yo no me puedo quedar callado ante lo que se está viviendo, ante lo que la sociedad está haciendo. Si yo sé lo que la palabra de Dios dice, está completamente en contra de lo que Dios dice. Una son tinieblas y la otra es luz. Y somos llamados a andar en luz. Vamos, por último, a ver el Evangelio de Juan 1. Evangelio de Juan 1. Aquí habla del principio de todas las cosas desde la creación. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba ¿la qué? La vida. Volvemos a hablar de la vida, gloria a Dios. Por eso celebramos la vida en Cristo Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Vida, luz. Muerte, tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Gloria al Señor. La luz de Jesús siempre ha resplandecido y va a resplandecer sobre las tinieblas. Y luego dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de ¿quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo venía a este mundo, Él es la luz. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Bendito sea Dios. Muchos creen que Él empezó a hacer cuando nació de la Virgen María, pero no. Por Él fue hecho, dice que en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. No le conoció, no le aceptó y todavía siguen sin conocerle, todavía siguen sin aceptarlo. Dice aquí
A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahí es donde entramos tú y yo. Tú que me estás viendo, ahí es donde entramos, ahí es donde podemos entrar, donde podemos aprovechar esta oportunidad. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, nota cómo dice en presente, no dice a los que creyeron, dice a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, cuando le recibimos, pasa una cosa maravillosa. Empezamos, Dios nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y pasamos de muerte a vida. Porque sin Cristo vivimos pecados y estamos pecando y estamos, no tenemos la justificación, entonces tenemos que pagar el precio, que es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, ya el pecado ya no está en nosotros, ya no actúa en nosotros, ya son perdonados todos nuestros pecados. Y aparte que ya no practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque ya le abrimos la puerta de nuestro corazón, ya le abrimos nuestro corazón, ya le entregamos nuestra vida y ya su simiente, la simiente de Dios ya está en nosotros. Ya su Santo Espíritu y amor en nosotros. De modo de que si vamos y por algún momento, por algún motivo pecamos, ya nos duele, ya nos agüita, nos entristece, ya no podemos. ¿Por qué? Porque ya no estamos solos, ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Entonces ya no practicamos el pecado, sino que empezamos un proceso de santificación, donde por medio de la palabra de Dios nos vamos santificando, nos vamos renovando nuestro entendimiento, como leímos ahorita. Se tiene que ir renovando nuestro entendimiento día a día, a llegar al conocimiento pleno que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga. El Señor los bendiga y los guarde. Vamos a dar un aplauso para el Señor. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Hoy celebremos la vida de Cristo, la vida abundante que el Señor nos da. El ladrón no vino más que para matar, robar y destruir, pero nuestro Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. El Señor los bendiga y los guarde. El Señor tenga de ustedes misericordia. El Señor ponga en ustedes paz. El Señor bendiga sus caminos, bendiga su andar, su acostarse, su levantar. Señor bendiga sus hogares, a toda su familia en el nombre de Jesús.